interpretamos el medicamento para prevenir el manejo del virus. Caso clínico. Ya es un paciente varón de 5 años que viene por ejemplo de ictericia abdominal. La UNA refiere que desde hace una semana hace 2 días leucopenuria y también una coloración amarillenta de escleras simple. Al examen físico lo vemos amarillo y tiene dolor a la palpación en el hipocondrio derecho, purno y negativo. En cuanto al laboratorio, tiene una ALT o TGP en 1200, la TGO o AST en 1050 y las bilis totales de 4.5. Diagnóstico presumido. ¿Qué les parece? ¿Qué tipo? ¿Qué tipo? Ah, puede ser, ¿no es cierto? Es lo más común, es un cuadro agudo. ¿Cómo confirmaríamos? Si fuera hepatitis A, ¿qué le pedimos para confirmar el diagnóstico? Serología, doctora. Ajá, ¿cuál es lo que pides para confirmar? Esto, por eso me sale es. IgM. Sí, IgM. IgM. Para hepatitis A. Perfecto. Ok, ¿y cómo manejan? Ya confirmamos, es hepatitis A. ¿Cómo lo manejan? Tratamiento. Sintomático. Sintomático. Hay medidas que se le den. En realidad el daño se produce más por el efecto del cuerpo frente al virus que el virus sobre el hígado. Entonces, sintomático. Falla hepática menos de 1%. Entonces, por eso es que observamos, ¿no? Porque siempre falla hepática ya estamos en los errores. O es trasplante hepático o ojalá pueda el organismo responder adecuadamente y salga de este cuadro. ¿Ya? Pero sí sintomáticos, no hay una medicación especial para ellos. Entonces, las hepatitis, como sabemos, las más conocidas son de la A a la E. La A y la E son de transmisión fecal-oral a través del agua a los alimentos. Es raro que se clasifique, en realidad no está reportado, salvo la E embarazada, solo en unos casos de inmunocomprometidos, perdón. Y el manejo principalmente en ambos es de soporte. Vacunas tenemos para el A, para la E que están desarrollando en otros países. Y en cuanto a la transmisión parenteral, los que se pueden clasificar son el B, C y D. La transmisión son generalmente por vía sexual, sanguínea o vertical, que es el más frecuente en pediatría. Tienen alto riesgo de cronicidad. Y el manejo pues son antivirales, pero también tenemos riesgo de cirrosis y carcinoma hepatocelular. Ahora vamos a hablar un poco de la hepatitis A. Entonces, la hepatitis A en pediatría suele ser aguda, suele ser en muchos casos inclusive asintomática o un cuadro leve, se autolimita y no cronifica. Lo que se recomienda es la vacunación universal entre los 12 y 23 meses, dependiendo del lugar. Por ejemplo, en nuestro Perú solo está aprobada una vacuna por el MINSA, pero de manera particular tenemos 2 con un intervalo de 6 meses. Pero la estrategia principal es la prevención primaria, ¿no? Lavado de manos y vacuna. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros ingerimos el virus que se transmite por vía fecal-oral. Este llega a la mucosa intestinal, a través de la porta llega al hígado, en el hígado se secreta a través por la bilis y luego sale en las heces. Entonces está todo un círculo enteropático. Es un virus tipo ARN, Picornaviridae. La incubación es de 2 a 4 semanas. Vamos a ver que las enzimas van a estar elevadas cuando ya están en el cuadro clínico o se están manifestando con hepatitis. Frecuentemente son más de 1000. La bilirrubina suele elevarse así, pero no tanto, suele ser menor de 10. El curso generalmente autolimitado, la mayoría de casos van solos. Y la recaída puede darse incluso en 10 a 15% en los primeros 6 meses. Como les comenté, la falla hepática aguda o fulminante suele ser en menos del 1%, y es más probable en ancianos. Y para el diagnóstico se realiza la IgM antivirus hepatitis A. Esta IgM puede estar positiva hasta durante 4 meses. Y para después podríamos pedir la IgG para corroborar si ya está el paciente con inmunidad natural o si tiene la vacuna. Entonces, ¿cómo manejamos la hepatitis A? Como habíamos comentado, es un manejo sintomático. Debemos mejorar las condiciones sanitarias para minimizar la transmisión. O sea, mamá que cambia los pañalitos, se lava las manos. Mamá si cambia pañales y cocina, se lava las manos antes de cocinar. El paciente que ya va al baño, hace popó y se limpia, se lava las manos después de hacer popó, ¿no es cierto? Y antes de los alimentos o después de hacer ciertas actividades. También es importante que en algunos casos la expresión de virus puede ser hasta 6 meses del inicio del cuadro. O sea, el niño empezó en enero, puede seguir botando virus hasta junio. Entonces hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Y igual, como han visto, el periodo de incubación es largo. Entonces, si tú preguntas a una mamá, ¿no?, que viene por fiebre, diarrea, vómitos y amarillo, y le dices, y la semana pasada comió algo, nomás fue un mes, ¿no? ¿Qué hizo ayer? ¿Comió? Nada. Pero en realidad son hasta 4 semanas. O sea, puede ser que hace un mes se comió ese virus y recién está empezando con eso. Tiene un periodo de largo. Históricamente se ha utilizado la inmunoglobulina como prevención, pero ahora está avalada o indicada en menores de 12 meses. Y la profilaxis post-exposición está aprobada desde el 2007. Entonces,
Entonces, y se da en pacientes inmunocompetentes que no tengan enfermedad crónica entre los 12 meses y 40 años. ¿Por qué les digo esto? Porque si es un paciente, por ejemplo, con cirrosis hepática, por decir, por las 13 vías biliares, la vacuna puede considerarse antes, porque ya tenemos que protegerla, porque este niño cirrótico por A13 vías biliares, si hiciera una infección por hepatitis A, tiene más riesgo de morir. Entonces, por eso aquí dice inmunocompetente sin enfermedad crónica, o sea, digamos a los previamente sanos, todos deberían vacunarse entre los 12 meses y 40 años. Y aquí les pongo los esquemas. Tenemos el esquema MINSA, que recomienda poner una sola dosis a los 12 meses de edad. Y el esquema particular, que también lo tenemos en el Perú, pero pagando, que también es de los 12 meses, pero tiene dosis que pueden ser con intervalo de 2 meses. No, perdón, son 2 dosis, se quedan 2 dosis. Y la segunda dosis se da a los 6 o 12 meses después de la primera vacuna. ¿Hasta aquí preguntas de la hepatitis A? ¿No? Entonces vamos a hablar de hepatitis C. Como habíamos comentado, también es fecal oral. La incubación aquí es más larvada, hasta 10 semanas inclusive. La clínica también puede ser aguda y autolimitada, y en algunos casos va a ser indistinguible de la hepatitis A. Entonces puede ser la misma clínica, al final las dos se pasan. Dependiendo del tipo de genotipo, por ejemplo, el 1 y 2 va a ser transmisión hídrica y es exclusiva en humanos. En los genotipos 3 o 4 puede ser una transmisión zoonótica, que puede ser de cerdos, conejos o carne animal cocida. ¿Quién es la población de riesgo en la E? Las embarazadas, E de embarazadas, ¿sí? Tienen alto riesgo de progresión a fallo hepático fulminante, sobre todo en el tercer trimestre. Y en los inmunocomprometidos es la única población en que puede desarrollar infección crónica por la hepatitis C. Recordemos que la A hemos dicho que no cronifica, la E generalmente no cronifica, pero en los inmunocomprometidos podría desarrollar infección crónica. Pero generalmente son con los genotipos 3 y 4. ¿Alguna pregunta de la E? ¿Nada? Eso es todo para mí. La hepatitis B. La hepatitis B, como ya habíamos dicho, es una de las que tiende a cronificar. A diferencia de los demás tipos de hepatitis, es la única que el virus es ADN, todos los demás son ARN. Entonces, mientras más pronto el niño se infecta, o sea, por ejemplo, por la vía vertical, el más del 90% va a evolucionar a cronicidad si la infección ocurre en el periodo neonatal o en el primer año de vida, versus alrededor de un 5% de cronicidad después del 5º año, o sea, de 5 años de edad, si se infecta en esa edad, y es la tasa equivalente a la cronificación en relación a los adultos. Es una enfermedad de alta prevalencia y bueno, esta diapositiva ha sido tomada en un artículo argentino, por lo cual que dice, ¿no? En Argentina la prevalencia es baja, pero experimenta un aumento sostenido debido a los flujos migratorios constantes que están teniendo. La transmisión más frecuente es la transmisión vertical, de madre a hijo. Entonces, es la vía más frecuente en pediatría actualmente. ¿Qué hacemos para profilaxis? La idea es que se haga búsqueda obligatoria en embarazadas. En otros países ya está estandarizado que a las embarazadas les pedimos los marcadores para hepatitis B. Y de ser positivo, se debe poner la inmunoglobulina más la vacuna al recién nacido en las primeras 12 horas de vida. Sin embargo, si la carga viral de la mamá es alta, tenemos hasta un 5% de fallo en la profilaxis, por lo cual se recomienda que deberíamos dar tratamiento antiviral en el tercer trimestre a la mamá, como para controlar esta carga y disminuir el riesgo de la infección nuclear. Por otro lado, al igual que los adultos o adolescentes, también tenemos la vía horizontal o parenteral, ¿no? Como el uso de drogas, y la vía sexual. ¿Cómo podríamos controlar esto? Con una educación sexual integral y que también tengan esquemas de vacunación completos. Ahora recuerden que en todos los esquemas de vacunación de los niños está contemplada la hepatitis B. Son 3 dosis, ¿no? Separadas por 2 meses aproximadamente. Y en casos especiales pues se pueden hacer esquemas acortados, pero teóricamente todos tendríamos que poner las 3 dosis, por lo cual disminuiríamos el contagio, ¿sí? Entonces, el virus hepatitis B, como les comenté, es un virus ADN que utiliza múltiples sitios de transcripción para codificar diferentes proteínas. Entonces, aquí tenemos la envoltura viral, que es donde está el antígeno en superficie contra la hepatitis B. Tenemos la nucleocápside central, donde está el antígeno core de la hepatitis B, la polimerasa viral y el genoma del ADN circular, el que está aquí adentro. Entonces, ¿qué sucede? Primero entra el virus en nuestro organismo, luego llega al hepatocito, y aquí en el hepatocito, este tiene la capacidad de integrarse al genoma del huésped, por lo cual se replica fácilmente. Puede replicarse, y va a perdurar de por vida en el organismo porque ya se integró al ADN del huésped. Entonces, esta integración genómica aumenta exponencialmente la posibilidad de desarrollo de carcinoma hepatocelular dependiendo del sitio exacto de integración. Entonces, aquí pueden pasar dos cosas, ¿no? Cuando hay la transcripción del ADN precoz, tenemos la vía normal, o lo que usualmente ocurre es que se va a producir el antígeno E circulante, pero si se va por la vía mutada, este antígeno E va a desaparecer, lo cual va a originar el anticuerpo anti-E.
y esto nos va a condicionar a que la lectura de la proteína core no se afecte y por lo tanto el virus va a continuar replicándose en el organismo. Entonces el mecanismo es la mutación en sitios de iniciación, que sería por aquí, de transcripción del ADN precore. Y como criterios de alerta clínica, debemos sospechar fuertemente en aquellos pacientes que tienen el anticuerpo positivo, pero con persistencia del aumento de la TGP y alta carga viral detectada. Entonces, la presentación inicial en nuestros niños suele ser asintomática y esta evolución tórpida puede ser inicialmente fibrosis o cirrosis. En pediatría es rara, a diferencia de los adultos, pero como ya hemos visto, a largo plazo, mientras más pequeñitos se infectó, es más posible que vaya a la cronificación versus los adultos que tienen menos posibilidad. Sin embargo, se recomienda para poder detectar oportunamente estas complicaciones, hacerles un control obligatorio una vez al año al paciente pediátrico, en donde vamos a hacer un examen físico adecuado. Además, se recomienda el dosaje o pedir como laboratorio las enzimas hepáticas, fundamentalmente la TGP y la alfa-fetoproteína. Con la alfa-fetoproteína podemos ver el riesgo o ya la posibilidad de que esté iniciando un carcinoma hepatocelular y también de cobertura. Entonces, como ya sabemos que esta enfermedad, esta infección por hepatitis B se puede complicar, a largo plazo podría producir un carcinoma hepatocelular que va a cubrir hasta el 50% de los pacientes, o también podría darse una coinfección con el virus delta, que es raro, pero evoluciona a cirrosis en más del 25% de los casos. Y acá, esto es, en pediatría varía un poquito las formas de presentación, perdón, en adultos varía un poco las formas de presentación, pero en pediatría tenemos 4 fases de la historia natural. Entonces, primero es la tolerancia, ¿no? Donde vemos que la TGP, o sea, la inflamación del hígado, no va a estar presente, por eso es normal. Pero sí vamos a tener una carga viral elevada, así como el antígeno E positivo y el antígeno superficie también. Cuando pasamos a la fase activa, vemos que ahí empieza a inflamarse el hígado, por eso empezamos a ver la TGP aumentada con una caída de la carga viral. Y después vamos a pasar a la fase inactiva. Cuando nosotros damos el tratamiento para la hepatitis B, lo que se busca es el pase de la fase activa a la inactiva en unos 2 o 3 años, o sea, cortar este periodo. Y entonces, cuando el paciente entre en fase inactiva, vamos a ver que la TGP otra vez se normaliza y la carga viral del virus es no detectable. Y posteriormente, independientemente de que haya o no recibido tratamiento, pueden pasar a la fase de recuperación hasta un 20% de los pacientes. Esta fase no se puede modificar con tratamiento. Entonces, eso va a depender del paciente, la respuesta inmune. Y aquí vamos a ver que la TGP está normal y la carga viral va a ser indetectable. Y aquí es donde vemos que se empieza, que ya podemos detectar el anticuerpo contra el antígeno en superficie de la hepatitis B. Y se negativiza el antígeno en superficie para la hepatitis B. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De 100 pacientes pediátricos, primero se activa, ¿no? Primero hemos dicho que estamos en la inmunotolerancia, luego pasamos a la fase de activación. El paso de la fase de la tolerancia a la fase activa suele ocurrir alrededor de la pubertad, con un aumento de transaminasas y disminución de la carga viral. Luego pasamos a la fase inactiva, aquí es donde actúan los medicamentos antivirales. Entonces, hasta 85% de los niños va a alcanzar la fase inactiva, ya sea espontáneamente o post-tratamiento, solo que los antivirales lo van a hacer más rápido, en un periodo de 2 años. Y a la recuperación, eso sí depende del paciente. Y entonces aquí solo el 20% va a pasar a la etapa de recuperación completa, donde aparece el anticuerpo contra el antígeno en superficie y desaparece el antígeno en superficie para la hepatitis B. Entonces, esta tasa de progresión final del 20% hacia la recuperación no se modifica con ningún tratamiento médico. El tratamiento actúa en esta fase, el paso de esta al paso de esta. Y entonces, ¿a quiénes debemos tratar? ¿A qué paciente pediátrico vamos a tratar? Lo que recomiendan las guías es tratar al paciente que se encuentra en la fase activa, es decir, que tenga la TGP elevada, aquí nos ponen punto de corte de 2 veces el límite superior, disminución de la carga viral previa al inicio del tratamiento, o que tengan un grado significativo de inflamación objetivizado en la biopsia hepática. Y en la fase de tolerancia se recomienda no tratar, porque en ese momento no hay mayor reacción del hígado. Salvo que nosotros en la fase de tolerancia, mientras vamos haciendo los controles, detectemos que está empezando a subir la TGP o hay presencia de fibrosis confirmada en la biopsia, entonces allí se consideraría tratar. Pero en realidad, si lo valoramos así, estaríamos ya entrando a la fase activa. O sea, realmente se trata de la fase activa. Entonces, como habíamos hablado, la primera etapa es la inmunotolerancia. En la inmunotolerancia, cuando estamos en el cuadro inicial, vamos a ver una carga viral masiva y vamos a ver que nuestro sistema inmune está en reposo. Por eso es que nuestra TGP va a estar normal. En niños afectados verticalmente, el sistema inmune no reconoce al virus como extraño. O sea, los que nacen con hepatitis B por la mamá
no lo van a reconocer como extraño, por lo cual en ese tiempo, en ese periodo, no va a haber inflamación ni fibrosis hepática. O sea, el organismo lo va a reconocer como algo propio de nosotros. Y entonces la regla clínica es, si no hay daño hepático inmunomediado, es decir, que no empieza a subir las transaminasas o no hay alteraciones en las biopsias tipo fibrosis, no tratamos, observamos, con el fin de evitar generar resistencias prematuras. Ya entonces se trata en la fase activa de la enfermedad. Y en cuanto al tratamiento terapéutico, tenemos varias posibilidades. De inicio está el pegitaferón, también podemos usar la gludina, el entecalid y el tenofovir. Estos son esquemas del 2023. Ya en el 2025 nos actualizan un poco más, nos dicen a partir de qué edad podemos utilizar. Entonces acá también nos dicen, ¿no? Debemos empezar a tratar cuando se rompe la inmunotolerancia, o sea, cuando entramos en la fase activa. Y vamos a que se caracteriza por la TGP elevada o una hepatitis activa prolongada. Recuerden que la TGP es un marcador de inflamación, o sea, cuando TGP elevada podemos hablar de hepatitis, ¿sí? Y si en la biopsia tenemos fibrosis, también hablamos de inflamación. Entonces, aquí indicamos tratamiento para suprimir la replicación. Y lo que se recomienda son los análogos de los nucleósidos con alta barrera genética a la resistencia. Entonces, actualmente los estudios nos validan ya el uso del entecavir en mayores de 2 años. Antes, generalmente los medicamentos que se utilizaban se hablaban de mayores de 12 años. Entonces, los más pequeños teníamos como un vacío porque no teníamos estudios a esta edad. Entonces, riesgo-beneficio, se puede dar, no se puede dar, qué es lo que hacemos. Pero actualmente ya tenemos para los mayores de 2 años aprobados el entecavir. Y en los mayores de 12 años se recomienda el tenofovir. El tratamiento es seguro y potente, pero raramente va a lograr la cura funcional. Y es un tratamiento básicamente de control a largo plazo. O sea, vamos a seguir, ¿sí? Finalmente es una infección crónica. Entonces, tenemos 3 pilares del manejo pediátrico. La profilaxis es el mejor tratamiento, o sea, detectar a la mamá, si nace el bebé, darle su inmunoglobulina más esta vacuna dentro de las primeras 2 horas de vida. Si la mamá tiene infección con carga viral alta, tratar a la mamá en el tercer trimestre. Recordemos que el tratamiento acelera, no cura. Como habíamos dicho, nos ayuda a pasar de la fase activa a la inactiva en un menor periodo de tiempo, pero finalmente no va a modificar la tasa biológica, que es la recuperación, que se da hasta un 20%. O sea, ahí no hay ningún medicamento interviene. Y la idea es también mantener un monitoreo oncológico perpetuo. Como la inflamación va a persistir a lo largo del tiempo, muchos de ellos van a llegar al carcinoma hepatocelular, incluso algunos sin haber desarrollado la cirrosis. Entonces, un paciente que está en monitoreo continuo es un paciente crónico que siempre va a tener, con la mayoría, la infección post-COVID. En el caso de la hepatitis D, este es un virus ARN y depende absolutamente del antígeno en superficie de la hepatitis B para su ensamblaje celular y transmisión. Y tenemos 2 escenarios. Uno, que puede ser la coinfección, cuando hay infección simultánea de la hepatitis B con la hepatitis D. Esto ocurre cuando nos exponemos a ambos virus a la vez. Y típicamente va a resolverse y va a dar una enfermedad leve y se limita. Y la resolución de ambas infecciones es común. Pero cuando estamos frente a una sobreinfección, es decir, el virus de la hepatitis D sobre el virus de la hepatitis B crónico, primero estuvo el B crónico y entra el D, va a ocurrir cuando uno consigue el virus de la hepatitis D, pero tuvo previamente de manera crónica la hepatitis B, el curso ya es marcadamente prolongado y severo, tiene una rápida progresión a cirrosis, y el tratamiento es el pegiterferón, pero con una respuesta menor al 25%. Pregunta hasta aquí del BC. Listo. Hepatitis C. La hepatitis C actualmente afecta a 50 millones de personas, mientras que la ciencia médica ha desarrollado curas definitivas, que son los antivirales de acción directa. La incidencia pediátrica ha aumentado, pero por factores maternos. Entonces, vamos a ver aquí qué ha cambiado en el 2025. Antes se recomendaba que el cribado solo sea basado en factores de riesgo, no tenías conductas de riesgo. Por ejemplo, los usuarios de drogas endovenosas, los que tenían factores de riesgo sexuales, por ejemplo, relaciones del mismo sexo, ¿no? Que estaban en algunas actividades que involucran más contacto sexual, solo a ellos se consideraba para hacer tamiz. Sin embargo, ahora se recomienda el tamizaje universal para hepatitis C en todas las gestantes. El diagnóstico se basa en la prueba molecular, en el test para el virus de la hepatitis C temprano. Y esto, ¿qué edad debería ser? Entre los 2 y 6 meses de edad. Si nosotros detectamos aquí el resultado positivo, entonces damos un tratamiento. Lo observamos, pero si sale negativo, ya le damos de alta. Y el tratamiento son los antivirales de acción directa que ya están disponibles para los niños mayores de 3 años. Eso también es el avance. Antes había como las hepatitis mayores de 12 años, pero actualmente se puede utilizar desde mayores de 3 años.
Entonces, ¿cuál es la historia natural? Aquí en la parte de arriba tenemos cuál es la evolución natural en la vida pediátrica de nuestros niños y cómo suele ser en la vida adulta. Entonces, primero, uno se infecta. Generalmente la vía pediátrica, al igual que el B, es principalmente el modo de contagio vía vertical. Y entonces vemos que hasta un 65.9% tiene resolución espontánea. Sí, algunas revisiones hablan de un 25-40%, que a los 5 años ya el virus es indetectable, y otros dicen que unas revisiones más recientes han logrado evidenciar que este 65.9% van a haber un entrenamiento viral, o sea, ya no se detecta el virus a los 5 años de edad, y que muchos suelen superarlo alrededor de los 2 años. A diferencia del adulto, que la vía normal es que vaya a la cronicidad hasta un más de 70%. Entonces, en pediatría suele ser el curso sintomático y lento en la mayoría de casos. Puede haber hepatomegalia, pero solo en alrededor del 10%, y se va a asociar a TGP o ALT elevada. Carcinoma hepatocelular es rarísimo y casi se da siempre en una cirrosis previa. Como en los niños suele ir tan bien la hepatitis C, a diferencia de la hepatitis D, porque esta se puede autolimitar de manera espontánea, entonces la posibilidad de que progrese y haga cirrosis o carcinoma hepatocelular es bajita. Y manifestaciones hepáticas en los niños son raras, en adultos son más frecuentes. Entonces, ¿pero cuáles podrían ser? Glomerulonefritis, hiperproliferativa o disfunción tiroidea. Pero sí pueden haber unos modificadores del riesgo de nuestro paciente pediátrico. Por ejemplo, que sea obeso, que tenga una coinfección con hepatitis B o el VIH, o que en la adolescencia el paciente empiece a consumir alcohol. Y entonces, el cribado universal, ya desde el 2018 se recomienda el cribado universal a todas las embarazadas a fin de frenar la epidemia. Entonces, la salud materna, que involucra identificar cuáles son las madres infectadas, el tratamiento oportuno postparto y el cuidado hepático a largo plazo. Y en el niño, el diagnóstico precoz que esté garantizado, un monitoreo clínico guiado y evitar o tratar de prevenir que nuestros pacientes se pierdan durante el seguimiento. Y bien, entonces el protocolo 2025 nos dice que si tenemos una gestante con virus de hepatitis C positivo, el parto puede ser vaginal o cesárea. Antes recomendaba que solo sea cesárea, tiene disminuir el contagio, pero actualmente no, se ha visto que es igual, vaginal o cesárea sin problema. Y la lactancia materna está permitida, tanto en el B como en el C. Pues ya no, un punto más para la lactancia materna y no complicarla. Aquel lactante expuesto no se recomienda testear al nacer porque tenemos riesgo de falsos positivos por los anticuerpos maternos. Entonces, lo que recomiendan es realizar el test de antinucleócidos entre los 2 y 6 meses de edad. Si este test sale indetectable para el virus de hepatitis C, entonces ya le damos de alta, ya no requiere seguimiento. O sea, el paciente está bien, está de alta. Pero si aquí en el test de antinucleócidos detectamos, entonces sí tenemos una infección y se recomienda monitorizar hasta los 3 años. Acá al inicio no nos dice dar tratamiento, nos dice monitorizar. E inclusive, si llegamos a los 3 años y ya hemos pensado en dar tratamiento, se recomienda que antes de dar tratamiento volvamos a testear hacer este test y según ello determinar el momento en que vamos. Y si sale positivo, pues empezar el tratamiento. Ahora, como parte de los controles que vamos a hacer a nuestro paciente, se recomienda, si nos sale positivo, vamos a hacer el ARN del virus, tenemos que ver enzimas hepáticas, la bilirrubina, la albúmina, el recuento de plaquetas, el NR. Y es importante también ver que nuestro paciente, si tiene o no VIH, virus de la hepatitis B, y es importante vacunarlos contra la hepatitis A y B si es que no ha habido inmunidad. Porque recuerden que al final si el hígado se va a comprometer, más daño le va a hacer si tiene estos virus. Pero si no ha tenido inmunidad, tenemos que vacunarlos. Y dentro del diagnóstico estructural, es decir, para ver si hay fibrosis o cirrosis, lo que se hace actualmente es la elastografía por ultrasonido para ver los marcadores de fibrosis no invasivos, ¿no? Ver qué grado de fibrosis está nuestro paciente de cerebros. Y en casos avanzados, podríamos considerar un ultrasonido anual y la fetoproteína. Como saben, esto es para el carcinoma hepatocelular. Entonces, los antivirales de acción directa han demostrado muy buena eficacia y aquí, como vemos, la edad de aprobación actual es en mayores de 3 años. Se requiere como requisito previo confirmar la infección activa mediante la prueba para detectar el ARN viral antes de iniciar cualquier régimen de tratamiento. Y bueno, los antivirales de acción directa que tenemos son el Maviret, incluso el Harmony. Dependiendo de que elijamos, la duración puede ser 8 semanas, 12 semanas o 12 semanas, va a depender del caso del paciente y también del fenotipo que tengamos. Y lo que se ha visto es que al tratar tempranamente a nuestro paciente, prevenimos la progresión a la fibrosis, eliminamos el estigma social y contribuimos a la erradicación global del virus de la hepatitis C. Entonces, el algoritmo quedaría más o menos así.
recomienda, ¿no? Primero testear a la mamá, luego si es positivo debemos testear al niño, pero no idealmente en los menores de 2 meses por los falsos positivos, pero entre 2 y 6 meses sí realizando el test de los linfocitos en los lactantes expuestos. Si este nos sale negativo, está de alta; si está positivo, observamos y vamos controlando. Si por ahora estuviéramos en un escenario en que el niño requiere tratamiento, entre los 12 y 23 meses se recomienda el hito de vacunación universal. En algunos lugares ya se está aprobando la vacuna y se ha visto que tiene buenos resultados. Si en algún pequeño, a los 2 años, requiere el tratamiento según su esquema general, su evaluación clínica, se decide que él debería ya iniciar el tratamiento, aquí tenemos la edad mínima para el uso de entecavir, entonces se podría considerar este entecavir. Pero lo que hemos conversado de los antivirales de acción directa es que pueden utilizarse a partir de los 3 años. Y si vamos más adelante y a los 12 años, dependiendo del momento en que se diagnostica el paciente o el momento en que se decide el inicio del tratamiento, puede ser que recién este niño se infectó después o se diagnostique a los 12 años, aquí también tendríamos como opción el uso del tenofovir. Pero actualmente se ha visto que los antivirales de acción directa tienen muy buenos resultados y con una cura de la enfermedad. Entonces, por eso es ahora que están en boga y, como les mencioné, se pueden usar desde los 3 años. Entonces, ¿qué debemos hacer? Un manejo integral de asesoramiento clínico. La idea es desestigmatizar en la vida escolar, ¿no? Porque, por ejemplo, ustedes ven un paciente con VIH, pese que sabemos que las vías de contagio son puntuales, ¿no? No quieren ni que se junten los papás, ¿no? Está cerca esa niña, tiene VIH, no debe juntarse. Entonces, y eso es estigma social. Si el niño que corre con esa enfermedad, pues lo aíslan de los grupos. Hay colegios que tampoco los permiten estar, o sea, es todo un problema para el niño. Entonces, en este caso, gracias a Dios, la hepatitis C se cura. Entonces, el riesgo de que se contagien por vías no usuales no está validado, pero igual, si alguien se entera que tiene hepatitis C, pues por el desconocimiento no mismo, no te juntes con esa niña porque te puede contagiar hepatitis C. La salud hepática preventiva es prioridad. Aquí parte de la salud hepática es manejar y no llegar a la obesidad, porque la obesidad incrementa la severidad y el riesgo de progresión de la enfermedad. Y prevención del daño a la infección. La idea es que, ok, ese niño se curó, de repente por la mamá lo heredó, pero luego se curó, de repente de manera espontánea, de repente por los antivirales de acción directa. Entonces, enseñarle y prevenir estos episodios, ¿no? O sea, explicarle salud sexual, tratar de evitar o control estricto del alcohol y las drogas en adolescentes, a fin de evitar la reinfección tras la curación. Y bueno, entonces para el 2030 lo que busca la OMS es la eliminación del virus de la hepatitis C como amenaza de salud pública. Y para ello, como les decía, están en desarrollo la vacuna. En algunos lugares sí, sí tiene mucha eficacia. Aquí en Perú no la tenemos. Pero también, por otro lado, si tuvieran el diagnóstico positivo, los antivirales de acción directa se pueden usar, solo que algunas aseguradoras médicas todavía están como que sí, que no, y hay que ser el sustento suficiente, pero se han demostrado, o sea, ya está demostrado la eficacia, entonces se debe tratar y finalmente el coste efectivo sí es. Y la conclusión clínica es que el tratamiento temprano va a mejorar radicalmente la calidad de vida y esa es la estrategia definitiva para erradicar el virus en la población pediátrica. Cuadro resumen de todas las hepatitis: el A y el E son vía fecal oral, todos son ARN menos el B. La cronicidad es predominantemente con el BSD. Los diagnósticos para la hepatitis A, IgM antihepatitis A; para el B, el antígeno de superficie de hepatitis B; para la hepatitis C, el anti-VHC o detectar la carga viral; para la hepatitis D, igual anti-VHD o detectar la carga viral; y para el E, la IgM antihepatitis C. Vacunas están para el A, vacunas están para el B, y la vacuna está también para el E. Acá, como les digo, en el C, este estudio en algunos lugares dicen que sí, que la vacuna tiene buena eficacia. Y aquí, por ejemplo, en China, solo estaría la vacuna para la hepatitis C, ¿no? Como parte del saneamiento. Muy bien, chicos, esas son las preguntas. ¿No está todo claro?